Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, y voy a hacer un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer. Y es que el Congreso de los Estados Unidos ha emitido un informe sobre las medidas que se tomaron durante la pandemia del COVID-19, todo el tema de confinamientos, mascarillas, la OMS, las vacunas. Bueno, es demoledor, pero auténticamente demoledor con todo, y es básicamente lo que yo venía diciendo desde el principio, pero es que es demoledor. Quiero explicaros un poco lo que dice, y bueno, yo creo que si no sabéis lo que dice, os vais a quedar con los pelos como escarpias, pero como escarpias. Y desde luego, claro, habría que pedir responsabilidades a nuestros políticos, porque lo que hicieron, bueno, vais a ver ahora el informe, y como os digo, los pelos como escarpias. ¡Vamos a ello! Bien, efectivamente se ha emitido un informe por el Congreso de los Estados Unidos relativo a todas las medidas que se tomaron durante la pandemia, COVID, ya os digo, confinamientos, vacunas, todo. Vamos a verlo, sobre todo lo más importante, y como os digo, bueno, es que es auténticamente demoledor lo que dice de aquello que hicieron con todos nosotros. Os pido, como siempre, que me dejéis el like por el trabajo que hago y que me dejéis comentarios a ver qué es lo que os parece todo esto, porque la verdad es que me interesa también saber lo que pensáis. Y como siempre os digo, pues suscribíos con campanita si no estáis y haceos miembros del canal con la tecla unirse si es que queréis apoyarme un poquito más. Fijaos, es el informe final que realiza el Congreso de los Estados Unidos, un subcomité sobre la pandemia del coronavirus, que se dice que es tras 2 años de investigación. Y han hecho un informe que tiene 520 páginas. Pero bueno, os voy a hacer un resumen. Os dejo abajo el enlace al informe para que vosotros también podáis leerlo. Bueno, y se dice lo siguiente, que creo que es, bueno, demoledor. Respecto al origen de la pandemia del COVID, este informe dice que lo más probable es que haya surgido en un laboratorio de Wuhan, China, y aporta 5 argumentos respecto a ello. Y bueno, no voy a desgranar esto porque, bueno, creo que es algo que es lo menos importante de todo lo que dice el informe. También lo que está diciendo aquí, y es importantísimo, es todo lo relativo a la ayuda o las ayudas que se dieron por el tema del COVID. Bueno, pues dice que todas estas financiaciones, ayudas, etcétera, al final fueron un auténtico fracaso. Respecto a la Organización Mundial de la Salud, dice que la respuesta de la Organización Mundial de la Salud a la pandemia COVID-19 fue un rotundo fracaso. Un rotundo fracaso, porque dice aquí que cedió a la presión del Partido Comunista Chino y puso los intereses políticos de China por delante de sus obligaciones. Además, los esfuerzos para resolver los problemas hipotéticamente que tenía que haber hecho la OMS no funcionaron y el tratado de pandemias tampoco. El distanciamiento social. La recomendación de distanciamiento social de 2 metros de distancia, que obligó a cerrar escuelas y pequeños negocios en todo el país, fue arbitraria y no se basó en la ciencia, dice este informe. Durante su testimonio a puerta cerrada, el doctor Fauci testificó que la recomendación simplemente apareció. Esto hay que decírselo a Pedro Sánchez también, porque lo que nos hizo fue esto y mucho más, y además de modo inconstitucional e ilegal. La obligación de usar mascarillas. Dice el informe que no hubo evidencia concluyente de que las mascarillas protegieran eficazmente a los estadounidenses, en este caso, supongo que para los españoles es exactamente lo mismo, del COVID-19. Los funcionarios de salud pública cambiaron de opinión sobre la eficacia de las mascarillas sin proporcionar a los estadounidenses datos científicos, lo que provocó un aumento masivo de la desconfianza pública. Acordaos que aquí Pedro Sánchez nos impuso la mascarilla incluso solos en el monte, solos en la playa, solos donde estuvierais. Da exactamente igual, había que ponérsela. Acordaos, no os olvidéis que ya hice yo muchos vídeos denunciando esta arbitrariedad del gobierno de España. Confinamientos. Los confinamientos prolongados, dice el informe del Congreso de los Estados Unidos,
causaron daños inconmensurables no solo a la economía estadounidense, sino también a la salud mental y física de los estadounidenses, con un efecto particularmente negativo en los ciudadanos más jóvenes. En lugar de priorizar la protección de las poblaciones más vulnerables, las políticas del gobierno obligaron a millones de estadounidenses a renunciar a elementos cruciales de una vida saludable y una economía sólida. Fijaos aquí en España que nos encerraron en nuestras casas de modo ilegal e inconstitucional en base a un comité de expertos que no existía, y Pedro Sánchez sigue como presidente del gobierno. Luego, bueno, pues habla de los fracasos, en este caso de la pandemia en Nueva York, las restricciones de viaje. Dice que las restricciones de viaje implementadas rápidamente por el presidente Trump salvaron vidas. Esto entiende que sí fue positivo y que supuso que esto salvara vidas. Desinformación sobre el COVID. Los funcionarios de salud pública suelen difundir información errónea mediante mensajes contradictorios, reacciones impulsivas y falta de transparencia. Los ejemplos más flagrantes de campañas de desinformación del gobierno federal fue cuando se demonizó injustamente el uso de medicamentos fuera de lo indicado y teoría de la fuga de laboratorios. Hablando de la vacuna, dice que contrariamente a lo prometido, la vacuna contra el COVID no detuvo la propagación ni la transmisión. Acordaos que al principio se decía que tenía un 90% de eficacia, que te protegía, que no transmitías, luego que sí te contagiabas, luego que también contagiabas, que luego... Esto fue, os acordáis perfectamente, que cada día nos daban una versión totalmente diferente de lo que hacía. Ya sabéis que yo no me vacuné, decidí que no me parecía que era una opción correcta e incluso pues me querellé contra personas que todavía están en el Tribunal Supremo como Risto Mejide por delito de odio contra los no vacunados porque arremetieron contra nosotros como los únicos culpables de que aquello estuviera ocurriendo. Aprobación apresurada de la vacuna contra el COVID-19 se dice. La FDA apresuró la aprobación de la vacuna contra el COVID-19 para cumplir con el plazo arbitrario de la administración Biden. Dos científicos destacados de la FDA advirtieron a sus colegas sobre los peligros de apresurar el proceso de aprobación de la vacuna y la probabilidad de efectos adversos. Eso dice el informe del Congreso. No les hicieron caso y días después la administración Biden exigió la vacuna. Obligaciones de vacunación. Las órdenes de vacunación no estaban respaldadas por la ciencia y causaron más daño que beneficio. La administración Biden obligó a los estadounidenses sanos a cumplir con las órdenes de vacunación contra la COVID-19 que pisotearon las libertades individuales. Imaginaos aquí en España con los vacunódromos, infringiendo todas las leyes, la de autonomía del paciente, en fin. Perjudicaron la preparación y pasaron por alto la libertad médica para imponer una nueva vacuna a millones de estadounidenses sin pruebas suficientes para respaldar estas decisiones políticas. Inmunidad natural, dice este informe del Congreso. Los funcionarios de salud pública participaron en un esfuerzo coordinado para ignorar la inmunidad natural que se adquiere a través de una infección previa por COVID al desarrollar pautas y mandatos de vacunación. Bueno, pues eso inmunidad natural se ve, ¿no? Porque no pase por el aro. Sistema de notificación de las lesiones causadas por las vacunas. Dice que los sistemas de notificación de las lesiones causadas o de las secuelas, llamadlo como queráis, crearon confusión, no informaron adecuadamente al público estadounidense sobre las lesiones causadas por las vacunas y deterioraron la confianza pública en la seguridad de las vacunas durante la pandemia COVID-19. Indemnización de los daños causados por las vacunas. El gobierno no está logrando juzgar de manera eficiente, justa y transparente las reclamaciones por lesiones causadas por las vacunas contra el COVID. Fijaos aquí en España o aquí en Europa que además eximieron a las farmacéuticas de ningún tipo de responsabilidad. Aquí está siendo un auténtico escándalo, pero da exactamente igual, porque aquí no pasa nada. Aquí en España jamás pasa nada, nunca. Da igual lo que haga el gobierno, lo que nos haga Pedro Sánchez, que nos encierre, que nos ponga mascarillas en el monte, que hoy quiera aprobar una ley contra las acusaciones populares. Da exactamente igual que haga una ley de amnistía, da lo mismo, es que no le pasa nada, no le pasa nunca nada, pero por eso estamos detrás, no vamos a permitírselo. Bien, el impacto económico de la pandemia y la respuesta gubernamental. Bueno, dice que tuvo un impacto en las empresas terrible, obviamente 60% de cierres permanentes de los que hubo, bueno, unos daños económicos terribles. También el sistema de salud se vio gravemente afectado, lo mismo que aquí.
con pacientes que experimentaron una disminución en la calidad de atención, con grandes impactos en los trabajadores. Y bueno, sobre el cierre de las escuelas. La ciencia nunca justificó el cierre prolongado de escuelas. Era poco probable que los niños contribuyeran a la propagación del COVID o sufrieran enfermedades graves o fallecimientos. En cambio, como resultado del cierre de las escuelas, los niños experimentaron una pérdida histórica de aprendizaje, mayores tasas de angustia psicológica y una disminución de bienestar físico. Esto es lo que dice el informe. Aquí también se cerraron, ya os acordáis, ¿no? Influencia de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, y luego, bueno, se habla también de los impactos a largo plazo. Los resultados de las pruebas estandarizadas muestran que los niños perdieron décadas de progreso académico como consecuencia del cierre de las escuelas, aumentando los problemas de salud mental y física y los intentos de autólisis, quitarse la vida. Y bueno, se habla también de cosas muy importantes, pero no os voy a enredar más. Creo que con lo que os he dicho es más que suficiente. Sabéis que yo desde aquí denuncié todo esto desde el principio, y también, pues bueno, el sistema parapolicial que impuso Pedro Sánchez, inconstitucional, ilegal, con, bueno, multas todas nulas. Y como os dejé aquí el recurso gratis en mi canal, la gente que lo recurrió tuvieron que quitarles las multas porque fue todo inconstitucional ese confinamiento, y la gente que las pagó, pues hubo más de 1 millón de multas, pues bueno, al final no ha podido recuperar su dinero. Ha sido todo terrible, un escándalo horroroso, pero bueno, los que me seguís sabéis que en este canal esto mismo se ha dicho desde el día número 1, y he ayudado a todos los que he podido en todo lo que he podido. Cada uno ha sabido tomar sus consecuencias. Los que hemos peleado hemos tenido que luchar por no pasar por el aro, y ya sabéis que me ha pasado cosas, bueno, curiosísimas por no haberme vacunado, desde haberme tenido que venir desde Suiza en coche porque no me dejaban entrar. Bueno, cosas que ya sabéis todos los que seguís mi canal, por no dejarme pasar por aeropuertos, no dejarme viajar. Yo os digo, cosas muy, muy terribles, pero bueno, al final hemos salido adelante con la cabeza bien alta muchos, y bueno, a pesar de las dificultades no hemos cedido, no cedimos, lo sabéis perfectamente, y os di el apoyo legal necesario desde este canal, desde mi despacho. Y bueno, esto está clarísimo, un informe demoledor, terrible, y que creo que deja bien claro cómo son los líderes políticos que tenemos, y especialmente en España. Pienso que Pedro Sánchez y su gobierno deberían, también los autonómicos, deberían pagar por esto, pero parece que a la gente todo le da igual y no tiene memoria. Un fuerte abrazo, compañeros, el like, suscribíos con campanita, dejadme comentarios, ya os digo, y suscribíos, bueno, eso ya lo he dicho. Bueno, quería decir que os unáis al canal para apoyar un poco más, si queréis, bueno, pues apoyar mi contenido. Un fuerte abrazo.